Hola, ¿qué tal? Espero que te encuentres muy bien. Vamos a continuar estudiando Python y nos quedamos en las variables categóricas. Estas son las columnas que Python está viendo como variables categóricas y la primera que vamos a resolver es la de date, porque debería de ser de tipo datetime, que al final de cuentas sigue siendo un numerito. Entonces primero la convertimos a datetime y después vamos a hacer todos estos cambios. Le vamos a agregar más columnas a nuestra matriz. Le vamos a agregar la columna de mes, el quarter, que sería cada 3 meses, el año, el día, la semana, la temporada. Todos estos métodos los vamos a explicar cuando veamos NumPy y pandas. Aquí nomás los vamos a aplicar para que el tiempo no me consuma. Y este sería el resultado de lo que acabamos de hacer. O sea, le agregamos más columnas y la columna de date ahora sí ya es datetime para que podamos trabajar con ella. Si quieres hacer series de tiempo, otro tipo de análisis. Pero estas las vamos a utilizar a continuación. Lo que vamos a hacer es un gráfico de barras, donde vamos a comparar en el eje de las X la temporada, que es una de las columnas que le agregamos, contra las ventas. Entonces podemos ver que en verano, no, en invierno, en otoño, en primavera es cuando más se vende. Entonces aquí vemos la comparación de una variable numérica con una variable categórica. También podemos compararla contra la columna de assortment, que significa distribución. Estos son los productos que se distribuyen A y C contra las ventas. Aquí es importante remarcar que esto parece casi un histograma, pero si hay una diferencia en los gráficos y también es una diferencia técnica. Los histogramas no tienen espacios, son valores que son continuos porque son de una misma variable. Y aquí, como tenemos dos variables, forzosamente tienes que dejar un espacio. Esa es la diferencia entre los histogramas, bueno, visualmente, y un gráfico de barras, aunque casi se parecen, ¿no? Porque están utilizando barras los dos. Esas columnas que estamos viendo como categóricas, le vamos a aplicar este método que se llama value count, y lo que va a hacer es que cada una de las columnas las va a agrupar por el elemento que tengan. Por ejemplo, store type dice que es ADC, y aquí nos muestra la cantidad de A, la cantidad de D y la cantidad de C. Lo mismo hace con assortment, lo mismo hace con promo interval y con todas las que vea como categorías. Lo que pasa es que las vamos a acomodar. No podemos dejar spring, winter, summer, fall. No podemos dejar, por ejemplo, 00A menos. No podemos dejar January, April. Lo tenemos que transformar en numeritos. Por la razón de que los archivos de Machine Learning, los algoritmos de Machine Learning no trabajan con letras. Para eso, hasta ahorita, con todos los cambios que hemos hecho, tenemos esta cantidad de filas y esta cantidad de columnas. Eso va a volver a cambiar a continuación. Primero vamos a aplicar una técnica, vamos a traer un método que se llama Label Encoder. Lo que va a hacer Label Encoder es que va a codificar los valores categóricos. Ejemplo, si es rojo le va a poner 0, si es azul le va a poner 2, si es verde le va a poner 1. Pero tampoco los puede dejar así porque eso quedaría todo en una sola columna. Y si los algoritmos de Machine Learning los llegan a ver en una sola columna, pues los podrían tomar. Ellos no saben que son variables categóricas. Ellos pensarían que hay una distancia entre el 0 y el 1, entre el 1 y el 2, pero nosotros sabemos que lo que representan son valores categóricos. Entonces hay que enseñarle al algoritmo, y para eso vamos a utilizar una técnica que se llama One Hot Encoding, para que eso no lo confunda. Entonces estos mismos colores, el rojo, el verde y el azul, si encontramos rojo, le va a poner un 1 y a todos los demás les va a poner 0. Pero a su vez los va a pasar de una columna a una matriz de datos. En el siguiente ejemplo encuentra verde y a los otros dos les pone 0. Y así, conforme los vaya encontrando, pasamos de una columna a una nueva matriz de datos. Y esa matriz de datos hay que recordar que ahora va a contener unos y ceros. Entonces primero, bueno, vamos a pasarle todo esto de una vez porque lo va a hacer al mismo tiempo. Y ahorita lo vamos explicando.
Primero, de la librería que se llama scikit-learn, hay que importarle el método label encoder, que nos va a ayudar a hacer la primera parte. Vamos a separar la variable de ventas, que va a ser la variable a predecir. Vamos a separar las variables numéricas y categóricas. Vamos a trabajar con las categóricas, por supuesto. Aquí es porque vamos a dejar una copia de las variables categóricas en otro data frame del que después vamos a unir. Aquí es donde le aplicamos el label encoder. Creamos una instancia y le aplicamos el método fitTransform a cada una de las columnas categóricas. Y este método, que se llama getDummies, es el que nos va a ayudar a utilizar la técnica de one-hot encoder. Y ya después los vamos a unir por el medio del método concat, y este va a ser el resultado de nuestra matriz final. Vamos a tener una matriz con este número de filas, 162.312 y 35 columnas. Y vamos a tener una matriz con 162.312 filas, porque esto de aquí abajo, lo que estoy imprimiendo, es la figura de la columna de ventas. Luego hay una columna que se resiste a transformarse, y lo vamos a hacer de manera manual, que es esta de State Holiday. Bueno, si volvemos a imprimir el de Data Info, tendríamos que tener solamente enteros. Tenemos esta de State Holiday de Object, porque lo imprimí antes de transformarlo. Booleanos, porque ahora tenemos unos y ceros, y aquí nos dice que tiene booleanos, decimales, enteros y la categórica. Después de la transformación, en este resultado ya no aparece categórica, solamente enteros, booleanos y decimales. Y eso es lo que necesitamos para trabajar con el archivo de Machine Learning. Entonces, al final, nada más vamos a revisar la figura nuevamente. Estas son las columnas con las que vamos a trabajar. 24 columnas y ese número de filas. Aparecen bastante pocas, pero pues esa es la información útil que resultó que tenemos hasta el final. Tal vez cuando quitamos los outliers sí eran demasiados. Entonces hay que hacer un análisis más profundo. Pero mientras tanto vamos a trabajar con esto, y lo que vamos a hacer es que le vamos a aplicar un algoritmo de Machine Learning. Lo primero que hay que hacer es que hay que dividir esta matriz de datos en datos de prueba y datos de entrenamiento. Para eso vamos a llamar el método trainTestSplit de scikit-learn. Aquí lo vamos a desempacar en estas variables. Le vamos a pasar 20% para prueba y 80% para entrenamiento. La variable a predecir es la de ventas, y este es mi data frame que estoy utilizando. Y cuando lo apliquemos, el resultado estos son los datos de entrenamiento, xtrain, ytrain, y los demás datos van a ser para hacer pruebas. Y lo que le vamos a aplicar es el algoritmo de regresión lineal, porque estamos tratando de predecir los precios. Entonces este algoritmo nos ayuda bastante para realizarlo. Primero lo entrenamos, hacemos una instancia, lo entrenamos, le pasamos la matriz de entrenamiento y el vector que va a predecir de entrenamiento. Y después esos datos los medimos para ver qué tan buenos son los resultados. Aquí vamos a predecir. Con los mismos datos de entrenamiento vamos a predecir. Y esa predicción la vamos a comparar contra los datos reales, el vector de las ventas real. Lo vamos a meter en una variable después de haberle aplicado el método de la R cuadrada, y nos va a dar .78. Nosotros en el último video de Python básico vimos lo que significaba el .78. Entre más cerca de 1 esté, quiere decir que nuestro modelo está trabajando de manera correcta, entre comillas, y ahorita vamos a explicar por qué. Entonces ahora vamos a hacer lo mismo, pero con los datos de prueba. Y en los datos de prueba también nos da .78. Entonces
pues está bien. O sea, la limpieza que hicimos a grandes rasgos dice que está bien. Aquí habría un problema si ocurriera lo siguiente. Y esto ya tiene que ver con un tema de Machine Learning, no tanto con el estudio de pandas o NumPy. Es que no nada más se trata de saber pandas y NumPy. Tienes que saber estadística, tienes que saber de matrices, tienes que saber de álgebra lineal, tienes que saber de cálculo. Nosotros ya explicamos cómo funciona un algoritmo de regresión lineal, cómo es que se construye desde la base en el último capítulo de Python básico. Entonces aquí nada más estamos aplicando los métodos, pero dentro de estos métodos está todo esto que te estoy diciendo. Multiplicación de matrices por vectores. Tienes que saber de dónde sale la R cuadrada, qué es el gradient descent. ¿Por qué? Porque esos parámetros se pueden ajustar más adelante. Aquí pues se está comportando de manera bien, normal, porque podrían pasar casos donde hubiera bajo sesgo y baja varianza. El modelo generaliza bien, pero es raro que se logre sin compromisos. Pero ¿qué es el sesgo y qué es la varianza? Bueno, el sesgo es cuando nuestro algoritmo hace muy bien su trabajo en el entrenamiento, pero nos da resultados muy malos al momento de hacer las pruebas. ¿Pero a qué se debe que tenga ese comportamiento en el sesgo? Bueno, puede ser que tus datos sean una figura elíptica y que tú estés aplicando un modelo de regresión lineal y que quieras que con una línea tus datos se ajusten lo mejor posible. Pues necesitas una función que tenga una figura elíptica. A veces las figuras elípticas no son suficientes, a veces necesitas una figura elíptica en el centro, una figura que salga de los datos, a veces necesitas cortarlos en 3 dimensiones. Entonces hay varios tipos de algoritmos de Machine Learning como los de Support Vector Machine, los árboles de regresión. Todo esto del tema de bias y la varianza a grandes rasgos es eso, que el bias o que el sesgo esté entrenando muy bien y que esté dando resultados muy malos en las pruebas. Y la varianza quiere decir que los datos estén muy dispersos. Entonces pueden dar resultados como alto sesgo y alta varianza. El modelo no se ajusta correctamente a los datos ni generaliza bien. Alto sesgo y baja varianza. El modelo es demasiado simple y no es capaz de capturar los patrones de los datos. Bajo sesgo y alta varianza. El modelo es complejo y ajusta perfectamente los datos de entrenamiento, pero tiene problemas para generalizar. Entonces también en estos modelos de regresión lineal hay soluciones. Existen otros que se conocen como lazo y como rich. Y lo que hacen es que a las columnas o las variables, ya sea que las vayas minimizando o directamente las elimines. Eso también ayuda a que una línea recta ya no se comporte como tal. O que una función lineal la puedas transformar en funciones de segundo grado. O sea, todo esto sucede porque si tienes una función de segundo grado y quieres utilizar una función de primer grado, o sea, si tienes una parábola y quieres utilizar una línea recta para predecir los datos, pues jamás los vas a encontrar. Pero ese es otro tema aparte, ¿no? Y hay que profundizar acerca de los algoritmos de Machine Learning. En nuestro caso, vimos para qué nos sirve aprender Python, para hacer un análisis de datos, qué tan rápido puede servir, qué tan rápido se puede hacer, y podemos utilizar NumPy, podemos utilizar pandas, utilizamos Matplotlib y utilizamos Seaborn para graficar y utilizamos un algoritmo de Machine Learning para entregar los datos. A partir de aquí ya podríamos predecir las ventas. Bueno, eso es todo. Espero que te esté yendo muy bien, muchas gracias. Espero que te esté ayudando. Lo que vamos a hacer a partir de los siguientes videos es que vamos a ver los métodos y las propiedades que tienen NumPy, los métodos y las propiedades que tienen pandas, para que te quede más claro todo este ejemplo, de dónde salen esos métodos que son capaces de hacer, qué es una serie, qué es un data frame, cómo podemos tratar las columnas, cómo podemos eliminar las columnas, cómo podemos agregar columnas. Pues que tengas muy buen día, que te vaya muy bien. Para todos la luz, para todos todo.